Bueno, el día de hoy realmente queremos compartirles un tema fundamental para nosotros y que creemos que también es súper fundamental para muchas de las organizaciones actualmente, que es cómo transformar la organización para generar valor a partir de los datos. Y en este caso vamos a estar hablando sobre la creación de un centro de excelencia analítica. ¿Ok? Estaremos utilizando o hablando un poco sobre un enfoque de mejores prácticas basado en el marco DAMA del DM Book, que busca conectar tres pilares fundamentales, que es personas, procesos y tecnología. Esto nos permite asegurar que la analítica no sea un esfuerzo aislado de tenemos muchas herramientas o tenemos muchos especialistas o tenemos procesos o políticas definidos, sino que es un componente estratégico del negocio que se alinea transversalmente en estos tres pilares fundamentales. En este caso, pues vamos a comenzar por un punto fundamental que es entendiendo qué es un centro de excelencia analítica, ¿no? Y es que sabemos que el volumen y la complejidad de los datos actualmente ha crecido exponencialmente en todas las organizaciones, pero asimismo muchas de las organizaciones se encuentran luchando con problemas de calidad de datos, duplicidad de esfuerzos, falta de confianza en la información, falta de integración o de confianza de las áreas de negocio para estos datos que se entregan desde las áreas analíticas. Y estos desafíos generan mucho tema de costos ocultos significativos, retrasan la toma de decisiones estratégicas y reducen el retorno de la inversión en transformación digital. Muchas veces sucede que las áreas de negocio o inclusive pues los altos directivos no confían en los datos que se le entregan, por ejemplo, en un dashboard, porque no se tiene la suficiente conexión con todo el proceso, el entendimiento un poco, y no hablamos de la parte técnica de, oye, mira, las bases de datos o los queries, etcétera, sino el entendimiento de cómo esto nos permite a nosotros asegurar la calidad del dato que estamos teniendo en nuestra organización. A esto entonces nos vamos con la definición de un centro de excelencia analítica, que es una estructura transversal que conecta, como ya dijimos, justamente personas, procesos y tecnología. En este caso, nos permite poder asegurar que toda la organización esté alineada con un mismo objetivo y su misión pues es clara, convertir los datos en un valor del negocio, porque desde hace ya muchos años se ha identificado que un principal activo dentro de las organizaciones son los datos. Y no solamente los datos guardados en bases de datos, valga la redundancia, sino es el valor o cómo transformamos esos datos en decisiones estratégicas, en nuevas campañas de marketing, por ejemplo, en acercamiento, comunicación con clientes de manera más oportuna. Todas esas cosas que nos dan valor en el día a día dentro de la organización. Y esto implica establecer buenas prácticas, establecer estándares y establecer una cultura analítica sólida, ¿ok? En otras palabras, pues no se trata solamente de generar dashboards o modelos, sino de asegurar que la analítica sea estratégica, sea gobernada y sea sostenible a largo plazo. Actualmente muchas organizaciones están optando por tener o crear este gobierno de datos que asegure la transversabilidad de los datos desde los altos directivos hasta las personas más técnicas de la organización y que se entienda justamente cuál es el objetivo general, a dónde vamos y qué es lo que estamos logrando, ¿no? Este centro se convierte en el punto de encuentro entre la visión de negocio y la capacidad técnica, garantizando que los proyectos, tanto del lado de las áreas como del lado técnico, están alineados con los objetivos corporativos, ¿no? Ahora, un punto importante es por qué crear un centro de excelencia analítico. Y es que realmente no es chasquear los dedos y tener el centro de excelencia requiere un esfuerzo significativo dentro de la organización, requiere sponsors, requiere personas dispuestas a este proceso de cambio dentro de la organización. Sin embargo, el retorno que obtenemos de él es súper significativo y se genera porque la mayoría de las organizaciones se enfrentan a estos retos comunes que ya conversamos cuando intentan escalar analítica, datos dispersos, información contradictoria, dependencia constante de las áreas de tecnología, que pasa muchas veces y es un punto que afecta a las áreas de negocio. Muchas veces y nosotros fomentamos el empoderamiento de las áreas de negocio porque al final son los dueños del dato, son los que conocen realmente si un dato, un saldo negativo o un saldo positivo es bueno o malo, qué representa ese número, y las áreas de tecnología normalmente son las que tienen la capacidad de disponibilizar la información, pero no saben qué representa, cómo se come eso, ¿no? Entonces es súper importante que las áreas de negocio estén empoderadas de las capacidades y sepan realmente el antes y el después. Ahora,
todas estas problemáticas, el Centro de Excelencia Analítica nos permite crear una fuente única de la verdad, fomentar el autoservicio dentro de las áreas, y eso es lo que decíamos, y la colaboración, y escala muchísimo el tema de casos de uso con impacto medible. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces, cuando hay una iniciativa dentro de la organización, demoramos no solamente en comenzarla, sino en ejecutarla y en llegar a ese punto de ya lo disponibilicé para toda la organización o para el área de negocio que me la había pedido, sino que el Centro de Excelencia Analítica se encarga de establecer estos puntos de control, estos estándares, para que todo el proceso sea mucho más transparente, llevadero y controlado, valga la redundancia. En este punto es garantizar que cada iniciativa aporte valor al negocio de manera significativa y fortalezca la confianza en los datos para las personas que lo están solicitando. Voy a dejarlos entonces ahora con Yusein para que nos explique un poco los pasos iniciales o generales para crear un centro de excelencia analítica. Ok, muchas gracias, Andreina. Bueno, buenos días para todos y todas los presentes. Bueno, básicamente la presentación de hoy podemos definirla en 5 pasos importantes. Esto es lo que nos sugiere, digamos, el DAMA. Sin embargo, pues cada organización debe entender su estructura, sus alcances, sus propósitos y puede dividir esto en más pasos o en menos pasos dependiendo de la necesidad. ¿De acuerdo? Aquí vamos a hablar de 5 pasos. El primero tiene que ver con algo que ya mencionaba Andreina, y es que cuando hablamos de un COE o un centro de excelencia, no es algo que pues se produzca de la noche a la mañana, ¿cierto? No es algo como que el CEO o el director de una empresa, una compañía, quiso crear algo. Siempre debe partir o siempre parte de una necesidad. Normalmente lo que sucede en las organizaciones es que se llega a un nivel de madurez del dato donde por la misma sinergia del negocio se requiere crear este centro de excelencia, ¿cierto? Entonces, tenemos un grupo de analistas que generan unos reportes cada mes, pero vemos que hay nuevos clientes que necesitan la data mucho más fresca o el nivel de reportes ya es demasiado, hablamos de 200, 300 reportes al mes. Lo mismo la experiencia de los analistas, y vemos que se siente la necesidad de empezar a utilizar herramientas un poco más avanzadas y a construir pues lo que llamamos acá como el Centro de Excelencia Analítica. El primer paso para que este Centro de Excelencia Analítica sea exitoso es definir la visión estratégica y el alcance que va a tener pues esta área, ¿no? Por ejemplo, en el organigrama, si se va a definir como un área en paralelo, transversal, a todas las demás áreas, y lo que sugiere el DAMA es que esto no es un proyecto, no es algo que tiene un inicio, un fin, sino que se adapta ya como tal, como cualquier otra área de la compañía, ¿cierto? Como tener talent, como tener la parte financiera. Es decir, una vez se inicia el COE, se define la visión estratégica, pues este debe perdurar en el tiempo. Ahora, ¿qué es importante? Primero, definir los alcances, ¿cierto? ¿Qué va a hacer el COE? Allí es muy importante separar, porque en muchas organizaciones se suele confundir las labores del COE con las de TI, ¿cierto? Entonces, la entrega de máquinas, licenciamientos, permisos, antivirus, esas son labores más que tienen que ver con el área de infraestructura o tecnología y no con la del Centro de Excelencia Analítica. Entonces, en esa definición y en esa visión de mediano, largo plazo, debe estar establecido todos estos alcances, cuál es el objetivo principal, cuáles son sus objetivos específicos, y estos los define cada organización. Ahora, ¿qué es importante? Que dentro de esas definiciones también está el seguimiento, porque una vez yo planteo la necesidad y creo un centro de analítica, pues tengo que estarlo midiendo, ¿no? Entonces, allí tengo que generar unos KPIs de negocio para saber, por ejemplo, la entrega de los reportes. Ah, si es que mi necesidad era disminuir el número de días que tardaba un analista en crear un reporte, pues sobre ese KPI generar una métrica, ¿cierto? Y estarlo midiendo. Entonces, si antes tardaba 10 días, ahora pues lo esperado es que tarde menos, ¿no? Porque si me estoy demorando más, quiere decir que el propósito del centro de analítica pues no está cumpliendo su fin, ¿de acuerdo?
Eso es muy importante. Allí en esas definiciones también se debe crear un roadmap. Esto no puede ser, digamos, que se convierta en un proyecto, digamos que eh, no tenga un fin en el sentido no operativo, sino de, sí, hay que crear el código. Entonces, ¿qué necesitamos? Esto. Ah, bueno. Y volvemos en 6 meses. ¿Y qué necesitamos? Esto. Y nunca culmine, ¿no? Sino que debe tener un tiempo estimado, sí, para la conformación de todo el grupo de personas, las definiciones, los alcances, los objetivos y pues culminar esto exitosamente. ¿De acuerdo? Ahora, continuamos a la segunda. Ok, bueno, aquí hay un breve resumen y es que cualquier centro de analítica que se construya sin una visión cercana al negocio y de mediano o largo plazo, pues termina siendo un fracaso, ¿cierto? Se va a terminar desagregando el equipo o se va a crear un área que uno dice, pero ¿qué hacen ellos? Si hacen lo mismo que infraestructura, si hacen lo mismo que hacen los analistas internos. Y al final, pues no genera el valor agregado que estamos esperando. ¿Vale? Bueno, el segundo paso para que el COE sea exitoso es asegurar dentro de la organización lo que pudiéramos llamar un patrocinio o un respaldo, ¿sí? Y es buscar un perfil alto, digamos, de la junta directiva o, digamos, de la parte, pues, que, digamos, dirige la compañía o la organización, que apadrine el centro de analítica. Normalmente es el CDO o a veces el CEO el que está a cargo de esta parte. Y esto ocurre hoy en día, ¿por qué? Porque digamos que los datos hoy en día en las organizaciones es un activo muy importante, ¿no? Y eso también nos lo sugiere el DAM. Entonces no es una labor como que la organización pueda creer que está allá y no la necesitamos, sino que cada vez se consume más, ¿no? Hoy en día vemos que los dashboards por allá que hacíamos o hacemos en Power BI, en Tableau, en las diferentes herramientas, son utilizados por todos los niveles de una organización, ¿no? Desde los más operativos hasta los más administrativos. Entonces, allí lo que debemos es, a partir de las recomendaciones del DAMA y a partir del buen gobierno de datos, crear un consejo, ¿sí? Es lo que sugiere el DAMA. Ese consejo debe estar conformado mínimo por una persona de cada área, ¿sí? Puede ser o su directivo o una persona delegada. Entonces, si yo tengo una organización grande que normalmente tiene la parte de talent, tiene la parte de infraestructura, tiene la parte financiera, tiene la parte comercial, tiene la parte operativa. Quiere decir que ese consejo por lo menos debe estar conformado por 4 o 5 o más personas, ¿cierto? Allí mismo tiene que haber un director del COE, ¿sí? Ese perfil, digamos que más adelante vamos a hablar de eso. Y a su vez, toda esa área o todo ese grupo de personas tiene que estar liderado pues por un directivo alto de la compañía, ¿no? Esa persona se va a encargar primero de coordinar todo el tema de presupuestos, sesiones, y al final esta persona es la encargada de llevar las decisiones que tome el centro de analítica. Se van a dar cuenta más adelante que el centro de analítica no está allí como un área, digamos, pasiva que solo recibe instrucciones, sino que al final también, por el buen gobierno de datos, sugiere cambios. Y eso puede generar tensiones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en muchos casos, cuando se obliga o se establece como una política la documentación de todos los procesos, de cualquier reporte, eso en algunas áreas genera, digamos, incomodidad. Sí, mucha gente dice, no, yo nunca he documentado, o no quiero hacerlo, o me cuesta mucho, o en el caso de lo que son las migraciones de herramientas, entonces por allá hace mucho tiempo se utilizaban las bases de datos de Access, ya hoy en día decimos, no, esas bases de datos no se utilizan, vamos a migrar, no sé, a un Postgres, a un MySQL, y entonces una persona que lleva 10, 15, 20 años trabajando con este tipo de herramientas, le cuesta adaptarse a lo nuevo, quizás no quiere cambiar. Y eso genera tensiones internas. Entonces allí es muy importante, digamos que el respaldo, la conformación del consejo, para que esto no sea una decisión arbitraria, sino que sea una política de la organización, que a su vez, como toda política, debe tener un tiempo, ¿no? Un tiempo de adaptación, un tiempo de socialización y de que todos los miembros, o al menos la mayoría de la compañía, estén alineados y no haya, digamos, mayor controversia frente al caso. ¿De acuerdo? Entonces, aquí se definen los responsables,
el líder siempre buscar un nivel muy alto. ¿Por qué? Porque cuando el centro de analítica o el consejo del gobierno de datos no llega a las esferas más altas de una organización, suele ignorarse o se sugieren políticas, cambios, que al final la junta directiva las desecha. Dice, no, esto está muy bonito, me parece muy, muy funcional, pero no hay presupuesto, ¿sí? O los objetivos de la organización este año no están enfocados en eso. Entonces, siempre buscar, digamos, este respaldo. ¿De acuerdo? Ahí podemos adelantar. Ok, entonces, debemos buscar una infraestructura escalable, adaptable y en evolución constante. ¿De acuerdo? En la siguiente PRI. Bueno, viene el tercer paso que es muy importante y es cómo se construye el equipo del centro de analítica. Muchas veces se suele creer que es un área técnica solamente, ¿sí? Y ahí caemos en el error que ya les mencionaba de confundirlo con el área de infraestructura o TI, que generalmente sí son técnicos puros. Aquí en el COE lo que se encuentra en las diferentes organizaciones es que hay un mix entre personas muy técnicas, pero a su vez puentes hacia el negocio. ¿Por qué? Porque cuando uno diseña una solución, bien sea un dashboard o un data warehouse o sugiere la migración de una base de datos a otro, no solo está la parte técnica, sí, va a funcionar más rápido, va a tener más terabytes de almacenamiento, sino el por qué se hace, ¿cierto? Y eso solo lo entiende el negocio. Entonces, por ejemplo, si tenían un sistema de encuestas y seteaban esa data en Excel, siempre existe una inconformidad de alguien de negocio. No, es que cuando abro el Excel, ese Excel se demora mucho en ejecutar. Si voy a crear un gráfico, se me traba la computadora. Y ahí empiezan a surgir esos comentarios o esas necesidades que terminan en una solución escalable, ¿cierto? Una solución mucho más eficiente. Entonces, allí en el COE vamos a encontrar eso, usuarios de negocios, usuarios técnicos y los puentes entre los dos, porque es muy importante el uso del lenguaje, entender el propósito y que la comunicación sea fluida, ¿sí? No ir de pronto con un lenguaje muy técnico, abordar de pronto una persona de marketing, ¿sí? Una persona que quiere medir, no sé, el share of share, que son métricas de negocio, el share of market o el top of mind que hablan por allá en publicidad y bueno, diferentes indicadores que encuentra uno en los diferentes sectores de la economía y que quizás encuentre una barrera a la hora de plantear su necesidad frente, digamos, a un ingeniero de datos puro. Entonces, normalmente uno encuentra estructuras donde están los analistas, que son las personas, digamos, de primer nivel que se encargan de ejecutar, ¿sí? Son las que reciben las instrucciones, hay que hacer este reporte, se va a hacer en tal herramienta, conéctese a tal base de datos, etcétera. Hay una segunda nivel ahí donde están los ingenieros de datos, que son los que se encargan de tratar la data pura, obtener las fuentes, transformar. Y hay una tercera esfera donde están, digamos, las personas que son el puente entre el negocio y la parte técnica. El nombre del rol puede variar, ¿sí? Uno le puede llamar el científico de datos, el arquitecto de datos, en otras partes se llama como el business partner, en otras partes puede ser el project manager, o sea, realmente el nombre es indiferente. Lo que es importante definir acá es la función y el propósito del rol. Entonces el DAMA nos sugiere por ahí algunos perfiles, nos da los roles y nos da las funciones. Cada organización debe adaptar de acuerdo a su necesidad. ¿Por qué? Porque muchas organizaciones no tienen el tamaño, quizás no arrancan con el presupuesto para tener a todo ese grupo de personas, ¿cierto? Entonces uno a veces encuentra que existe un rol con un nombre, no sé, analista de negocio, que hace las veces de todos esos perfiles que ya hablamos. Entonces la persona que va con el usuario final, pregunta cuál es la necesidad, la interpreta, le plantea una solución y al final él mismo construye el reporte o hace el ETL o crea el data lake o el data workhouse, dependiendo lo que sea. Entonces, allí digamos que más allá de el número de personas o la descripción del rol, es apuntar hacia las funciones, tenerlas muy claras y adaptarlo de acuerdo a la necesidad que tenemos en la organización y también al presupuesto, ¿sí? Lo ideal sería tener para cada rol una persona, pero eso no siempre
sucede en la práctica. Entonces, este COE va a ser un equipo multidisciplinar. Lo recomendable siempre es tratar de formarlo con equipo que ya existe en la organización. ¿Por qué? Porque puede ser que formalmente no exista el COE, pero ya alguien hacía esas tareas. Ya teníamos analistas o ya teníamos personas que son expertas en la data. Entonces, esas personas hay que capacitarlas, de pronto entrenarlas en nuevas herramientas, pero incluirlas para las soluciones que tienen que ver con el centro analítico. Claramente habrá la necesidad de incluir nuevos talentos, ¿no? Porque si nos vamos a migrar a una nube, bien sea Azure, AWS o la de Google, quizás dentro de la organización en ese momento no exista o no haya alguna persona con ese conocimiento y se necesite agregar. Pero tratar de ocupar, digamos, los talentos internos que ya se tienen. Y bueno, ahí digamos que entran a jugar fichas claves, como por ejemplo la parte de talent o recursos humanos que le llaman en otras organizaciones, para definir los roles y empezar a reclutar si es necesario o generar pues ya los ascensos internos, los movimientos de puestos internos que se pueden dar dentro de la compañía. ¿Vale? Continuamos. Entonces, equipos multifuncionales que se pueden adaptar a cualquier solución y que pueden sostener una comunicación fluida con todas las áreas, con talent, con financiero, con los clientes externos, con la junta directiva, etcétera. Listo. Entonces, viene el cuarto paso, que es muy importante y tiene que ver mucho con, digamos, la planeación de lo que va a ser el COE, ¿cierto? Entonces, generalmente lo que ocurre en las organizaciones es que el COE nace a partir de una decisión de la junta directiva, ¿cierto? Y eso es una decisión en un documento formal. Se crea una política y allí, dentro del COE, también debe existir varias políticas o puede ser una sola que defina tres cosas importantes. Una son los procesos que van a ejecutar, los estándares y las metodologías que se van a ocupar. Generalmente, por ser temas tecnológicos y de datos, hablamos siempre por ahí de metodologías ágiles, Scrum, Canva, bueno, digamos que hay un montón, pero también por ser tema de datos, pues ahí hay unas metodologías, unos estándares. Aquí en la presentación vemos dos de ellos, ¿no? El CRISDM, que definen la forma de operar, ¿de acuerdo? Aquí lo importante es entender, por ejemplo, eh, ya teniendo el alcance que definimos en el paso 1, es entender, por ejemplo, el COE o el centro de analítica, qué soluciones o qué demandas va a atender, ¿sí? Lo digo porque en algunos casos el centro de analítica es para consumo interno. Entonces hay organizaciones grandes que quieren resolver su tema de datos y en otras organizaciones es para clientes externos, ¿sí? Entonces, cuando es para clientes internos, normalmente la política de estándares, proceso y metodología es muy rígida, ¿sí? Y entonces uno puede definir cosas como toda la información que se almacene en la compañía debe estar en un data lake y ese data lake va a estar en Google, en un cloud storage. Todos los reportes que se generen se van a hacer con Looker y deben estar alojados en los diferentes workspace para cada área. Eso sucede cuando son clientes internos, pero cuando trabajo con clientes externos, ya uno muchas veces no puede imponer, sino que tiene que adaptarse, ¿sí? Entonces, el cliente viene de un proceso largo de trabajar con AWS y la verdad no quiere cambiar. Entonces, ahí es donde uno se adapta, ¿cierto? Pero eso no quiere decir que hoy en día trabajemos con Google y en una semana con AWS y en 15 días con Azure. Eso no puede pasar. Primero porque pues eso genera, digamos, un poco de incertidumbre. Normalmente las personas se capacitan en una herramienta y al final termina siendo pues una decisión totalmente errónea y genera problemas, etc. Normalmente eso no pasa, pero para evitar que eso pase, entonces uno crea estándares y oficializa en una política cuáles son las herramientas a trabajar. Porque cuando yo requiera un reporte, por ejemplo, del área financiera y requiera otro de la parte de contratación, pues lo que uno espera es que todo le llegue en un mismo formato
¿sí? Ojalá en una misma herramienta y no que uno esté en un Excel, otro en un Power BI, el otro está publicado en un Tableau, el otro está por allá en un SharePoint y eso termina siendo un universo o un mundo muy complejo de entender. Entonces, el COE tiene que garantizar eso, la uniformidad, la estandarización y que los usuarios de negocio pues no tengan esas dificultades. Ahora, allí en esos estándares también va a quedar definido el tema de los KPIs, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos vamos a medir? Por tiempos de entrega, nos vamos a definir por niveles de complejidad, ¿sí? En algunos centros de excelencia, por ejemplo, cada solicitud la definen por complejidad. Entonces le pueden poner niveles. El número de niveles es indiferente, pero si son tres, por ejemplo, los de nivel uno los puede atender un analista. Los de nivel 2 no, ya requieren la intervención de un ingeniero de datos. Los de nivel 3 no, esos son los más complejos. Una solicitud, un data warehouse o una modificación o un data lake, pues ya requieren la intervención de un arquitecto de datos y un equipo de QA que, digamos, valide o le haga el tester a la solución final, ¿sí? Eso ya lo define internamente cada organización, al igual que, por ejemplo, las solicitudes. Eso es algo muy importante porque al principio, cuando no se alcanza ese nivel de madurez, digamos, que se espera de la organización, normalmente uno ve solicitudes en correo, ¿sí? O ve solicitudes a través de chat de Teams. ¿Qué pasa con eso? Eso no genera ninguna trazabilidad. Es muy difícil medir cuándo la recibí, cuándo la entregué, si estoy sobre el promedio, si me pasé de días, si la complejidad fue uno, si fue dos. Entonces, al final, en esta parte de procesos, estándares y metodologías, debe quedar desde cuando se recibe la solicitud hasta cuando se entrega. Entonces, lo que normalmente ocurre es que se contrata una herramienta de tickets, ¿cierto? Por allí hay varias, Soho, está Azure DevOps, bueno, infinitas en el mercado, y esa se define como el único canal para cargar una solicitud, para que todos los usuarios o demandantes de solicitudes no me escriban de pronto después, ven, yo te envié un correo, lo viste, allí te... No, sí, yo vi tu correo, pero el canal oficial es la tiquetera, ¿sí? O si de pronto yo no tengo el alcance de una herramienta de esas, entonces definir, bueno, está bien, todo va a llegar por correo, pero los correos deben ir dirigidos a tal dirección con el asunto solicitud, número, y un consecutivo, etcétera. Digamos que ya cada organización define, dependiendo, digamos, el número de usuarios que tenga, la complejidad de negocio, el presupuesto es muy importante acá, ¿cierto? Y también el equipo que le responde allá. Generalmente hay una persona encargada de eso. Hoy en día, lo más avanzado que he visto por ahí son inteligencias artificiales. Ya ni siquiera es un ser humano el que hace eso, sino que una inteligencia artificial entra, lee la solicitud, identifica dentro del equipo quién podría responderla, mira la disponibilidad de su agenda y le asigna la tarea a la persona que más tiempo pues disponga y que crea mejor que la puede desarrollar. En otros casos lo hace una persona que puede ser el arquitecto de datos o incluso el mismo líder del COE. ¿Vale? Continuamos. Ok. Bueno, antes de ver este grafiquito, quería comentarles. Estas políticas normalmente están evolucionando. No quiere decir que lo que se escribió sea definitivo, ¿sí? Porque en muchos casos, ha pasado en organizaciones en las que he estado, se implementa algo, se define algo y al final nos damos cuenta que quizás no es lo mejor. Entonces echamos para atrás, tomamos otra decisión y nos adaptamos a la nueva decisión. Sucede muchas veces con las tecnologías de documentación. Así que entonces no, todo va a estar en un repositorio GitHub y después nos damos cuenta que nos crea más trabajo del que realmente nos libera y entonces podemos cambiar. Eso digamos que no, nunca es una decisión final, siempre está en evolución y se debe tener el feedback de toda la organización para poder pues tomar la decisión más eficiente. Ahora, este esquemita es un caso real de un centro de analítica que se sugirió para un cliente, ¿no? Entonces, ahí vemos en la parte izquierda, por ejemplo, que siempre todo parte de una necesidad. No se puede generar ninguna solución que no esté atada a una necesidad de negocio, porque si no, esto termina siendo un instrumento que nadie utiliza, ¿sí? Entonces, yo no puedo como director del COE
levantarme hoy y decir, uy, voy a hacer un reporte de todas las personas no sé, que han ingresado y han retirado de la compañía en menos de un año. Si el director de talent no tiene un problema de fuga de talentos ni temas de contrataciones, pues no le va a interesar ese reporte y va a ser un activo allá guardado en un repositorio que nadie va a utilizar. Entonces, todo parte desde la parte izquierda, valga la redundancia, que tiene que ver con negocio, ¿cierto? Allí tiene que haber un data owner, un usuario, digamos, que es el que eleva la solicitud. ¿Sí? Tiene una necesidad, la comenta con el área de proyectos. Digamos que este esquema es bien, digamos, detallista porque tiene muchos roles, allí involucra a muchas personas, pero eso puede ser, digamos, un canal de comunicación mucho más directo, dependiendo el número de personas que tenga la organización, ¿no? El equipo de proyectos, pues siempre debe, digamos, analizar la propuesta, allí se define, se comenta. Normalmente lo que se da en la organización es una conversación entre el director del COE, un delegado, y la persona que levanta la solicitud. Creo que allí hay una pregunta. Sí, Gisein, ¿qué tal? Buenos días, discúlpame. Es Eh, que me perdí un poquito en el diagrama. ¿Estamos dentro de la organización del COE y dentro de la organización del COE tenemos un PMO ujú. o estamos trabajando en paralelo? Aquí me perdí un poco, discúlpame. No te entiendo a qué te refieres en paralelo. Acá en el diagrama que estás presentando, que estás explicando, Sí. ¿estamos dentro de la organización del COE? No, el COE, mira, aquí en la derecha dice Centro de Excelencia Analítica. El COE es este cuadrito que está en la Ah, parte ok, derecha ok. superior. Esto es todo el esquema. Y, Ok. y viene lo mismo que sugiere el DAMA. Un equipo de gobierno de datos, un equipo del COE, no puede ser algo pensado como allá, están allá. Siempre tiene que estar involucrado. Siempre lo tenemos que ver así dentro de nuestro entorno. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que ellos hagan debe resultar en un accionable para los negocios, ¿sí? Si la organización definió este año como propósito aumentar el número de clientes, más que sus ventas, ¿sí? Llegar a más personas, pues todo lo que se haga a nivel de datos debe estar atado a ese propósito, ¿sí? Entonces, allí desde el COE, por ejemplo, se generan modelos de clustering o análisis de fuga de clientes. Por allá en algunos retails vi algo que llaman personalización, que es tratar a través de promociones, de puntos, llegar a clientes que quizás no han comprado en los últimos meses, etcétera, ¿sí? Entonces, todo parte de una necesidad del área de negocios donde es escalado, digamos, allí al área de proyectos, si es algo muy grande, se maneja como un proyecto. La mayoría de veces puedo asegurarles que el 60-70% de las solicitudes no se consideran un proyecto porque son solicitudes que se pueden atender en menos de 15 8 días, en menos de un sprint, ¿cierto? Entonces, generalmente son reportes. Ah, mira, que quiero un reporte en un dashboard que me muestre el comportamiento de tal información. O quiero ver el número de facturas con el análisis de todas ellas, de tal. Hay solicitudes mucho más complejas que sí se tienen que trabajar como un proyecto y bueno, allí es donde entra esa área de PMO a dar la conversación. Normalmente la persona que es el puente entre negocio y la parte técnica es la que la atiende. Eso puede ser una reunión donde se documente la solicitud y ya internamente el COE, que es la parte que está arribita, define entonces qué equipo va a asignar. ¿Sí? Entonces para desarrollar eso necesitamos dos ingenieros, un analista o necesitamos alguien experto en dashboards o necesitamos un consultor externo o necesitamos hablar con la parte de TI, por ejemplo, cuando son creaciones de data warehouse, que hay que montar todo un ambiente en una nube, pues eso requiere ya la parte de infraestructura, pero ya internamente ellos se encargan. Allí digamos que como esto fue sugerido para una necesidad específica, aparece la parte, digamos, del product owner, aparece un arquitecto, aparece un equipo de gobierno de datos y al final, pues todo lo que tiene que ver con los analistas o consultores que son los que ejecutan. ¿De acuerdo? Siempre debe haber, en lo posible, una propuesta. ¿Sí? Entonces, quiero hacer un reporte. Bueno, ¿cómo quieres ver el reporte? ¿Cuántos gráficos quieres ver? ¿De líneas, de barras?
que todo lo que llamamos, se me fue el nombre, pero que tiene que ver con el diseño, los colores de marca, el tipo de letra, el tamaño de letra, cómo manejar los títulos. Todo eso tiene que estar definido en este cuarto punto que dice diseño de la solución y plan de ejecución. ¿Para qué sucede? ¿Para qué debe darse esto más bien? Para que cuando nosotros empezamos a desarrollar, evitar el va y viene o el ida y vuelta, ¿no? Que te entrego algo, no, esto no era lo que yo esperaba, yo lo quería de otra manera, que sucede mucho cuando no hay definida, digamos, una organización dentro de la parte de datos. Sí, que, yo le pido un reporte, pero yo en mi mente tengo una expectativa diferente a lo que el desarrollador o el analista me interpretó. ¿Sí? Entonces, para eso se debe hacer esta propuesta. Normalmente lo que se construye es algo que llaman como el brief, ¿sí? Que es como un boceto de lo que al final vamos a ver planteado, ¿no? O un esquema, una arquitectura, si es eso lo que se busca. Entonces se hace por allá en una herramienta, se plantea cómo va a estar y la persona pues debe aprobar o no aprobar, ¿de acuerdo? Entonces inicia la siguiente etapa que es predesarrollo. Allí también hay reuniones, definiciones, etcétera. Y ya una vez culminada esa parte, pues viene todo lo de ahí en adelante, ¿no? Desarrollo, validación, pruebas, aprobación y, muy importante aquí, la documentación. Siempre documentar estos procesos. Si es un código por allá en Databricks, pues tratar de documentarlo, respaldarlo en un GitHub o en Azure DevOps, dependiendo de la herramienta que manejen. Y ya al final, pues sacarlo a producción. Es muchas veces uno tiene en la mente que sale a producción y ya se acabó, pero en realidad estos proyectos hay que hacerle seguimiento, soporte. Si es un reporte, ver, por ejemplo, si se está actualizando, si las programaciones incrementales están funcionando, si es una arquitectura, por ejemplo, setear mucho el tema de los costos. En la nube sucede que pues, te cobran por uso, almacenamiento y a veces eso se puede disparar y convertirse en un problema real. Y bueno, este es un esquema general. Digamos que ya cada compañía, dependiendo del número de personas, los roles, etcétera, puede definir pues si se adapta a este esquema o construye uno similar, pero debe ir, digamos que, respetando como las interacciones, los niveles que se tienen ahí planteados, ¿vale? Listo. Continuemos. Ok, bueno, muy importante y ya es el último paso es sobre qué va a trabajar el COE, ¿sí? Entonces, una sola infraestructura o un conjunto de herramientas que estén por default no existe. Cada organización define de acuerdo a su necesidad, a su experiencia y a su presupuesto. ¿Sí? Entonces, hay organizaciones, por ejemplo, que no están en la nube, tienen un entorno totalmente on-premise, tienen sus bases de datos por allá en un salón con sus servidores, tienen sus herramientas en local y funcionan perfectamente. Hay otras que tienen un escenario mixto, donde tienen una parte en la nube, otra parte en local y también funcionan. Y otras que han decidido, que es lo más normal que ocurre hoy en día, migrarse totalmente a la nube, ¿cierto? Entonces, ¿en qué entorno trabajar? Eso digamos que depende de las tres cosas que mencioné anteriormente. Ahora, teniendo en cuenta eso, lo que sí debe propender el centro de analítica es no estar ocupando una cosa y otra y que se vuelva un conjunto de herramientas que generen, digamos, problemas más adelante. ¿Por qué lo digo? Por experiencia, a veces ocurría que entonces teníamos bases de datos por allá en un sistema poco conocido, ¿sí? Donde solo había una persona que interactuaba con eso. Entonces, ¿qué ocurre cuando, digamos, una persona, o esa persona más bien, se va de la compañía? Entonces quedamos como sin la experiencia, el conocimiento. Entonces lo ideal es que en ese grupo multidisciplinar haya al menos, por lo menos dos personas que manejen el conjunto de herramientas. Lo ideal es no tener muchas herramientas y certificar cada herramienta. ¿Por qué es importante esto? Porque sucede mucho, no sé si les ha pasado, que generan un dashboard en Power BI, por ejemplo, y van a mirar el total de ventas en el mes de septiembre. Les da, bueno, voy a hablar en dólares, $5,000. Y van y miran el reporte que tienen en Excel, 4,800.
y por allá alguien del equipo interno generó un dashboard en Looker, en Data Studio, y le da 5.200. ¿Quién tiene la razón? Ahí es donde empieza un ida y vuelta, donde el analista vuelve y revisa y dice, no, pero todo está bien. Entonces revisan la data está bien, y resulta que por allá la fórmula, que no era una sumatoria sencilla, sino que aplicaba unos filtros, está escrita de diferentes maneras, ¿sí? Entonces no hay como una uniformidad. Para evitar esos problemas que son muy comunes, lo que se hace es certificar una herramienta. Entonces, al certificar, es un trabajo conjunto entre el líder del COE, entre el ingeniero de datos y los analistas, para decir, mire, este TL que está programado en Nine o que se hizo por allá en Data Factory, en Databricks, garantiza que la data que me está llegando es la que es, ¿sí? Son $5.000 de ventas y ese es el valor. Que si alguien más tarde viene y me dice, es que yo sumé esto en Excel y me dio diferente, no sé, puede que sí, pero estás utilizando un proceso o una herramienta que no está certificada. Eso es muy importante, sobre todo cuando son grandes volúmenes de informes, cuando son muchas tablas, porque uno de los dolores de cabeza, digamos, de los analistas, de los ingenieros de datos, es las diferencias en los valores, ¿no? Que no concuerdan, que un mes me dio una cosa, que el otro mes me dio otra cosa. Entonces allí se certifica. Normalmente lo que se escoge es un conjunto de herramientas que son quizás las más conocidas en el mercado, que el equipo ya trabajó en ellas y se certifican. Y se dicen, todos los reportes van a ser entregados en tal herramienta. Todo el almacenamiento de información se va a hacer en una base de datos Postgres y debe cumplir este estándar. Si tú tienes que subir una data de facturación, lo subes en la tabla facturación B, no sé qué, raya al piso 2025, y esa tabla tiene esta estructura: tantas columnas, todos los tipos de datos, y así se garantiza uniformidad, que no haya discrepancias en la data, y ya uno lleva un control, digamos, de las personas que suben información, etc. Ahora, esto todo está soportado en una infraestructura que generalmente no controla solamente el COE, porque cuando hablamos de nubes, servidores, también hablamos de seguridad informática, ¿cierto? Encriptación de los datos, antivirus, que son acciones o tareas que normalmente tiene el equipo de infraestructura, de TI, ¿sí? Entonces, esto tiene que ser una labor mancomunada, de trabajo en equipo, donde se definan las herramientas pues, que realmente se necesita y la mejor infraestructura posible. Hoy en día hay muchas organizaciones que están pensando migrarse a la nube, y la decisión, o más bien la pregunta siempre es la misma, ¿no? ¿Me conviene, no me conviene? Bueno, es una decisión que deben tomar, digamos, en conjunto, y lo mismo sucede con el COE. Conformo el COE y ¿dónde voy a trabajar? Voy a llevar todos mis clientes a la nube, toda mi data a la nube, voy a manejar un ambiente mixto, y si ya definí que son en la nube, ¿qué nube utilizar, no? AWS, Azure, Google y bueno, otras por ahí que no son tan conocidas. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. El chat no veo ninguna pregunta por ahora, sí. Melanie, sí. Hola, ¿qué tal? Ustedes disculpen que haga una pregunta de algo que probablemente no vi porque llegamos un poquito desfasados. ¿Cuál vendría siendo paso 1 y 2? Solo así como para tomarlo en cuenta y tener la Ok, visual completa. sí, en el paso 1 hablamos de la definición de la visión estratégica y el alcance. Entonces, ¿para qué yo quiero un COE? ¿Por qué quiero un COE? ¿Qué va a hacer el COE? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? Y todo eso. ¿Sí? Que es básicamente una política que genera una organización y crea lo que termina siendo otra área. El COE, con el paso del tiempo, se convierte en otra área, pero que es un área transversal, que involucra a todas las demás áreas. ¿De acuerdo? Y el segundo paso, que es muy importante, es tratar de garantizar que el COE esté respaldado por alguien de la junta directiva o de algún cargo importante dentro de la organización, para que no quede un poco huérfano y que las decisiones se tengan en cuenta, ¿sí? Y estén muy alineadas
digamos, pues, con la alta esfera de la organización. Esos son los dos primeros pasos. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, muchas gracias. Igual vale. ahí, Melanie, súper importante, después de que cerremos la sesión, pues ustedes van a recibir en sus correos la grabación, ¿no? Igual esta grabación también va a estar disponible en YouTube, pero ya toda la información quizás del inicio de la sesión, pues van a poder verificarla por ahí. Adelante, mi ladies. El área de gobernanza la ven dentro del COE. Bueno, allí el Damabut, que digamos es como la fuente que consultamos, no es la única, por allí hay más, es la más conocida, la más utilizada. En la parte de gobierno define que el gobierno de datos debe estar construido o formado por un consejo de datos o un consejo de gobierno de datos y que las personas pertenecientes a ese consejo deben ser en lo posible directores de áreas. Entonces, muy probablemente, si yo quiero formar un consejo de gobierno de datos, va a estar el director del COE. Pero el Consejo del Gobierno de Datos no es propiamente el COE, ¿sí? Es algo que está relacionado, pero a veces tiene que tomar decisiones independientes, ¿vale? Entonces, Gobierno de Datos y COE, Centro de Excelencia, están estrechamente relacionados, pero en organizaciones que tienen pues un tamaño grande no son lo mismo. Ahora, todo se debe adaptar de acuerdo a pues mi realidad, ¿no? Si yo estoy hablando que tengo un equipo de 5 personas, que son las que se encargan de todo, pues yo no puedo crear un área acá y un área allá y cómo los divido. Pues yo manejaría todo dentro de uno mismo solo, ¿cierto? Pero en lo posible, el gobierno de datos no debe ser solo una decisión de la parte de datos y tecnología, sino que involucre la parte de negocio, la parte directiva, e incluso usuarios finales, porque ellos son los que tienen que evaluar la experiencia. Por ejemplo, cuando uno decide migrar de una herramienta de encuestas como Soho a Invoice, ¿sí? Que son similares pero que tienen diferencias, eso tiene afectaciones en la parte operativa, porque tienes que utilizar un celular, utilizar geolocalizador, y esas son decisiones que se deben primero consultar, luego socializar y al final tomar la mejor decisión. ¿De acuerdo? Gracias. Listo. Entonces, ya para terminar el punto 5, la infraestructura lo que debe garantizar es que sea escalable. Yo no puedo hoy en día soportar una arquitectura en algo que no tenga, digamos, nuevas versiones o que no tenga actualizaciones o que ya sea una tecnología obsoleta, ¿sí? Entonces, lo posible utilizar nubes conocidas, bases de datos conocidas. Por ahí hay unas bases de datos que poco se usan, ¿no? Recuerdo una que se llama Cassandra, se utiliza por ahí en algunos lugares, pero en general casi nadie la conoce, ¿sí? Entonces, tratar de evitar esas tecnologías y buscar tecnologías que sean escalables, que estén siendo utilizadas en el momento, definir las herramientas, generar catálogos de datos, ¿sí? Y garantizar que todas las plataformas o herramientas que utilicemos se puedan integrar fácilmente en el futuro, ¿sí? Porque no sabemos qué ocurre en un año o en 2 años, quizás, no sé, Google le toma la delantera a Microsoft o Microsoft le toma la delantera a AWS, saca algo mejor, queremos migrarnos a eso y resulta que no, tenemos un impedimento. Entonces, buscar siempre la manera de que sea fácil una integración. Normalmente estas nubes tienen todo garantizado para una integración, una migración, etcétera, etcétera. Algo que quizás no es propiamente una tarea del COE, pero está estrechamente relacionado, es el tema de la seguridad y el control de acceso, ¿sí? ¿Quién ve un reporte? ¿Cómo lo ve? ¿Hasta cuándo lo ve? ¿Sí? Generalmente hay reportes para la junta directiva y hay reportes para la parte comercial operativa, ¿sí? Por ejemplo, lo que es rentabilidad, EBITDA, todo eso son indicadores muy importantes que generalmente pues no todos los usuarios deben tener acceso. Allí se debe crear unas listas con usuarios, perfiles, roles y a través de su correo electrónico o de su usuario de plataforma generar los permisos necesarios para poder ver información y qué información también no puedan ver. Y bueno,
Básicamente esos son los 5 puntos. No sé si tienen algún comentario o pregunta adicional. Si no, le Súper. doy paso a Andreina Muchísimas gracias, a Yusein. culminar. Gracias por todo el contenido, súper valioso. A manera de cerrar la sesión, igualmente si tienen alguna consulta, pues bien la pueden dejar en el chat, nos pueden escribir también por correo o pues la pueden hacer de una vez por acá. Pero les dejamos estos 9 insights que son puntos relevantes asociados a la construcción y el correcto funcionamiento del centro de gobierno, del Centro de Excelencia Analítica, ¿no? En este caso, un punto importante es apoyo desde la cima. Sabemos de que muchas veces este tipo de iniciativas surgen de un área de negocio o de normalmente de áreas de innovación, áreas de tecnología. Sin embargo, es súper importante tener un patrocinio ejecutivo real, porque es el que nos va a poder asegurar que la organización se adapte y se adecue y se estandarice en torno a todo esto que estamos construyendo. ¿Ok? En este caso, otro punto importante es el tema del equipo multidisciplinario. Como bien mencionó Yusein en distintas ocasiones y vimos en el gráfico que, punto importante mencionar, cada organización tiene un gráfico o tiene una metodología o tiene procesos, su dibujo del Centro de Excelencia Analítica y todo lo que lo rodea es distinto, porque al menos cuando nosotros construimos un centro de excelencia de analítica con nuestros clientes, buscamos es entender a la organización y adecuarnos a esa organización y asimismo al final terminamos con 2 tipos de centros de excelencia, el mínimo viable, que es, oye, mira, esto es lo que tengo actualmente y esto es lo que puedo lograr actualmente, y el ideal. O sea, dejamos planteado inclusive, oye, ¿cuál es el roadmap que yo debo de seguir de aquí a 1, 2, el tiempo que sea, años o meses o tiempo que ustedes necesiten para llegar al Centro de Excelencia Analítica ideal o al foro de gobierno o al comité de gobierno, como queramos llamarlo, estos elementos que conforman toda esta iniciativa analítica importante, ¿no? Entonces, el tener un equipo multidisciplinario nos va a permitir que todos nuestros procesos, todas nuestras personas, todas nuestras tecnologías y todo lo que estamos haciendo deje de ser silos y puedan comunicarse entre ellos de manera adecuada para sacarle el provecho a los conocimientos de cada uno de los roles y de los tipos de personas dentro del equipo y generar soluciones adaptables y creativas. Porque justamente la forma en la que la ve el área de finanzas no es lo mismo que la forma en la que ve los datos del área de tecnología, por ejemplo, ¿no? En este caso, avanzando un poco, primero estrategia y luego tecnología. Yusein en el punto 5 nos hablaba mucho sobre todos estos temas de si migrar a la nube, si no, si qué herramientas me voy, si mantenerme con los legacy que tengo actualmente. Y es súper importante poder estar alineados con la estrategia del negocio y que esté bien definida y que todos los participantes estemos conscientes de cuál es la estrategia para saber a dónde vamos y cuáles son las tecnologías o los procesos o la gente que vamos a necesitar para lograr llegar a ese punto que necesitamos o que queremos, ¿no? En este caso, otro punto importante, pues liderazgo del Centro de Excelencia Analítico, y es justamente lo que mencionó Yusein. El Centro de Excelencia debe tener un líder con una visión estratégica, técnicas y capacidades humanas y de responsabilidades, ya que normalmente esa persona es la representante adentro, quien coordina, quien toma decisiones y todos esos puntos, y hacia afuera también, si tenemos, por ejemplo, un comité de gobierno o la junta directiva, por ejemplo, entonces esa persona tiene que tener capacidades y tiene que tener, por así decirlo, lo mejor de los 2 mundos, una parte técnica, pero una parte de negocio, ese tipo de liderazgo, ¿no? En este caso es importante asegurar que tengamos dentro de la organización una cultura basada en datos y en formación para que lo que se genera a partir del Centro de Excelencia Analítica sea bien aprovechado por todas las áreas. Y no solamente el Centro de Excelencia se trata de atender solicitudes, bueno, mira, finanzas me pide un dashboard, o recursos de gestión humana me pidió otro dashboard, o me pidieron un reporte, sino es justamente cómo podemos aprovechar de que finanzas, operaciones y inventario o gestión humana ven esta información, la ven desde distintas perspectivas, sí, pero sigue siendo la misma información. ¿Cómo hacemos para maximizar el valor del dato, minimizando los esfuerzos necesarios para entregar este dato a todas las áreas que lo necesitan? ¿Okay?
En este caso, pues súper importante la gobernanza activa y los roles claros para poder justamente que los procesos sean lo más transparentes posibles y obtener quick wins que generen confianza en los usuarios, ¿ok? En ese punto es súper importante y algo que nosotros cuando ejecutamos proyectos dentro de nuestros clientes es que al final los usuarios finales, y me permito usar un término un poco más común, comen con los ojos. Ellos no van a entender muy bien o normalmente las áreas de negocio y eso no entienden o no tienen conocimiento de todo el esfuerzo que se hace en una base de datos analítica, por ejemplo, sino que ellos valoran y toman decisiones es con el dashboard que están visualizando, con el modelo que se les entregó, con la fuente de datos ya procesada, ya limpia y de calidad. Entonces, el lograr tener esas victorias tempranas es súper importante para motivar a las áreas de negocio y que sigan sintiéndose emocionados por todo el esfuerzo que se está haciendo detrás, ¿ok? Porque estamos obteniendo resultados y estamos entregando valor a partir de los datos. Eso nos permite medir el impacto y tener una mejora continua y obviamente pues desembocamos justamente todo lo que estamos haciendo nos permite tener una sola fuente de la verdad, que es el objetivo principal de la analítica dentro de las organizaciones y evitamos justamente lo que mencionó Yusein anteriormente, que es, oye, mira, si yo hago mi reporte en Power BI, me da un valor, y si lo hago en Excel, porque alguien todavía no sale de Excel, lo hago, me da un valor, y si alguien lo hace en Looker, que es de Google, me da otro valor. Entonces, justamente podemos centralizar y hacer transparente el valor y los datos que estamos teniendo manejando dentro de la organización. Muchísimas gracias por asistir al webinar. Realmente les consulto si tienen alguna consulta adicional, si tienen alguna pregunta o algo que se quieran llevar claro de este webinar. Agradecemos muchísimo su participación y pues como les dijimos al final, van a tener un correo en donde vamos a enviarles el link de la grabación para que puedan retomar cualquier punto que no haya quedado muy claro y asimismo están nuestros correos disponibles para apoyarlos en cualquier necesidad que tengan relacionada a esto o relacionadas a muchas otras. Al final, Exhibit de Centroamérica es una empresa que se basa en entregar valor a partir de los datos, no solamente con estos temas de gobierno o de excelencia analítica, de centros de excelencia analítica, sino desde la parte más técnica de backend hasta la parte más de negocio de un assessment o identificar cuáles son los KPIs de la organización. Listo, si no hay ninguna pregunta adicional, les agradezco a todos acompañarnos hoy. Gracias por su tiempo y listo, vamos cerrando y les compartimos el correo. Que tengan muy buen día y un buen Muchísimas resto de gracias. semana. Muchas Que tengan gracias por su excelente día. tiempo. Hasta luego. Que estés muy Gracias por la bien. Chao, invitación. chao. Buen día.